Acababa de terminar una jornada laboral de 32 días seguidos por una fusión y adquisición en Europa, durmiendo menos de 4 horas al día y sobreviviendo a base de café y pastillas para el dolor de cabeza. Por fin, el contrato estaba firmado. Exhalé un largo suspiro, saqué mi teléfono para enviarle un mensaje a Alejandro y avisarle que estaba bien. En ese momento, un mensaje de texto de mi banco apareció en la pantalla. Estimado cliente de tarjeta Platino, se realizó un cargo de 368.000 euros el 28 de octubre a las 12:30 en el Hotel Ritz de Madrid, con la tarjeta adicional terminada en 8.888. Saldo disponible actual. Me quedé helada. 368.000 euros. Alejandro me había dicho que solo invitaría a unos pocos familiares a cenar en casa para celebrar el éxito de mi proyecto. 368.000 euros en el Ritz. Quizás estaba demasiado cansada, mi mente procesaba lentamente. Sin darme cuenta, abrí WhatsApp. Había silenciado las notificaciones del grupo familiar por trabajo y ahora el número rojo en la esquina superior derecha del chat, llamado Familia Feliz, era 99 más. Por alguna extraña razón, no entré al grupo. En su lugar, revisé Instagram. La primera publicación era de mi suegra, Carmen, publicada hace 20 minutos. En el mosaico de 9 fotos, la del centro mostraba a una pareja de recién casados bajo un arco de flores. El hombre vestía un esmoquín blanco a medida, su cabello engominado, y su rostro, tan familiar, irradiaba una ternura casi seductora que nunca antes había visto. Era Alejandro. Y la mujer que lo llevaba del brazo no era yo. Era una chica de unos 20 años, con un vestido de novia de pedrería. Su vientre estaba ligeramente abultado, y una de sus manos acariciaba su abdomen con una expresión de felicidad. Era Nerea, la ex compañera de trabajo de Alejandro, a quien él llamaba su hermanita. El texto de Carmen estaba lleno de un sentimentalismo falso y cruel. Por fin, una nuera que me satisface. Su vientre es fértil y es elegante, a diferencia de algunas gallinas ponedoras que solo saben hacer dinero y no ponen huevos. Esta boda grandiosa es el mejor regalo para mi nieto. Gracias, hijo, por tu generosidad. Me has dado mucho orgullo. Debajo, una avalancha de me gusta y comentarios de tías y tíos. Felicidades, cuñada. Así es. Las mujeres deben cuidar el hogar y tener hijos. Alejandro es tan exitoso. Esta celebración debe haber costado cientos de miles, ¿verdad? Ya era hora de un cambio. Esa tal Sofía nunca está en casa. Parece de mala suerte. Mire esas palabras. Gallinas ponedoras que no ponen huevos. El dolor de estómago cesó de repente, reemplazado por un frío que me recorrió desde la planta de los pies hasta la coronilla. Era la sensación de la sangre congelándose al instante. Hice clic en la imagen ampliada. El vestido de novia era de la última colección de Pronovias. El alquiler costaba al menos 50.000 euros. El anillo de diamantes parecía de al menos 2 quilates. Cegador. Las copas de champán en el fondo. Las mesas repletas de Rioja. Las lámparas de araña de cristal que solo se encontraban en la sala VIP. Cada imagen emanaba el aroma del dinero. Y yo, como esposa legal de Alejandro, como la verdadera proveedora de ese dinero, estaba acurrucada en una silla en la sala de espera de un aeropuerto extranjero, comiendo un ramen instantáneo de 5 euros, con un dolor de estómago que me impedía enderezarme. No lloré, ni siquiera me temblaron las manos. En los 10 años que llevo luchando en el mundo de los negocios, lo primero que aprendí fue que las emociones son inútiles. El instinto es minimizar las pérdidas. Con calma, tomé un trozo de fideos ya blandos y me los metí en la boca. No tenían sabor, pero eso no importaba. Necesitaba carbohidratos, calor, porque me esperaba una dura batalla. Terminé la última gota de sopa, saqué una servilleta y me limpié la boca meticulosamente. Luego marqué un número que había guardado durante mucho tiempo pero rara vez llamaba. Era la línea directa del director general del banco privado de un banco nacional. «Hola, Sofía». Al otro lado del teléfono, su voz sonó sorprendida y respetuosa. «¿Todavía estás en Europa? ¿Por qué llamas a esta hora?» «Ricardo, ayúdame con un asunto», dije con una voz tan tranquila como si hablara del tiempo. «Tengo varias tarjetas adicionales a nombre de Alejandro». «Sí, son 3 en total, una tarjeta ilimitada y 2 tarjetas platino». «¿Qué pasa?» «Todas congeladas», respondí. Ricardo se quedó en silencio por un momento. ¿Todas? ¿Congeladas temporal o permanentemente? ¿Cuál es el motivo? Sospecha de robo, respondí con indiferencia, mirando los aviones despegando por la ventana. Además, activa el programa de control de riesgos de nivel 1. Retira todos mis productos financieros, incluyendo ese depósito a plazo de 5 millones de euros que acaba de vencer.
Sofía, ese depósito vence en 3 días. Si lo retiras ahora perderás muchos intereses, advirtió Ricardo. Dije, inmediatamente. Lo interrumpí. Mi tono inquebrantable. Transfiérelo todo a la cuenta independiente de mi madre. Quiero ver la confirmación de la transferencia en 10 minutos. ¿Entendido? Entendido. Lo haré personalmente. Colgué el teléfono, me recosté en el asiento y cerré los ojos. En mi mente pasaron los últimos 5 años. Alejandro fracasó en su negocio, vendí mi apartamento antes del matrimonio para pagar sus deudas. Alejandro quería abrir una empresa, usé mis contactos para conseguirle inversiones. E incluso, para darle prestigio, lo puse como representante legal y le permití poseer acciones. Carmen dijo que no se sentía bien. Contraté a la mejor cuidadora para ella y le di 2,000 euros al mes para gastos. Mi cuñada Laura quería estudiar en el extranjero y sin dudarlo le di 60,000 euros para la matrícula. Pensé que esto era mi hogar, que éramos compañeros que luchaban juntos. Pero en sus ojos, yo era solo un cajero automático que podía ser reemplazado en cualquier momento, una herramienta para hacer dinero. Ding. Mi teléfono vibró. Era la notificación de transferencia del banco. 5 millones euros depositados. Luego, otro mensaje de texto. Su tarjeta adicional, terminada en 8,888, ha sido congelada. Su tarjeta adicional terminada en 6,666 ha sido congelada. Su tarjeta adicional terminada en 9,999 ha sido congelada. Al ver esta serie de avisos, finalmente sonreí. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Boda grandiosa de Alejandro. Muy bien, te he dado tu momento de gloria. Ahora voy a cobrar mis intereses. Esos 368,000 euros de anticipo son para el perro, pero el resto de la factura es para ustedes. Espero que sus huesos sean tan duros como sus bocas en los próximos días. El anuncio de embarque sonó por el altavoz. Me levanté, tiré el ramen a medio comer a la basura. Un movimiento ligero, sin arrepentimientos, como tirar un matrimonio rancio. Vuelvo a casa. El espectáculo acaba de empezar. Mientras tanto, en el Hotel Ritz de Madrid, la boda estaba llegando a su fin. Alejandro estaba radiante de tanto beber, rodeado de parientes. Sostenía una copa de vino, y el smoking a medida se había descosido ligeramente bajo la axila por los movimientos bruscos al brindar, pero él no se había dado cuenta. Jefe Alejandro, esta celebración es para que nuestra familia Martín tenga mucha suerte. Lo halagaba su primo, con envidia. Carmen, la suegra, vestía un kipao rojo oscuro con grandes flores y un collar de perlas enormes que le había comprado en un viaje de negocios a Japón. Reía a carcajadas. Mi hijo ahora es un gran jefe, que son unos pocos euros. Mientras Nerea sea feliz, en el futuro haremos otra boda en el extranjero. Nerea se había cambiado un vestido para el brindis y se acurrucó en los brazos de Alejandro, diciendo con voz mimosa: «Cariño, eres tan bueno. No como algunas mujeres que por ganar un poco de dinero se olvidan de quiénes son e incluso desconfían de sus maridos». Alejandro le pellizcó la mejilla con una expresión de cariño. ¿Por qué mencionar a esa bruja? Hoy es un día feliz. En el futuro, tú mandas en esta casa. Jefe Alejandro, disculpe. El gerente del hotel se acercó con una sonrisa profesional, sosteniendo un datáfono y una larga factura, la banquete, más las 20 cajas de Rioja que se añadieron a última hora, y algunas copas de cristal rotas después de deducir el anticipo de 368,000 euros, debe pagar un saldo de 528,000 euros. 528,000 euros. Los parientes de alrededor se quedaron sin aliento. Alejandro, sin embargo, no le dio importancia. Con un gesto, dijo: «Poca cosa». Sacó con gran desenvoltura la tarjeta negra adicional de su bolsillo. Era mi tarjeta. Antes, él usaba esta tarjeta para invitar a clientes, comprarse relojes, repostar gasolina para el coche. Cada vez que pasaba la tarjeta, mi teléfono sonaba y yo en silencio pagaba la factura. Se había acostumbrado a la emoción de tener un crédito ilimitado. «Pásala, no tiene PIN». Alejandro entregó la tarjeta, sin siquiera mirar la factura. Continuó charlando con su primo sobre los ambiciosos planes de su empresa que pronto saldría a bolsa. El datáfono emitió un pitido estridente. El gerente miró la pantalla, su sonrisa se endureció un poco. «Disculpe, señor Martín, parece que la transacción ha fallado». «¿Puede que sea un problema con la banda magnética? ¿Podría intentarlo de nuevo?» «¿Cómo es posible?». Alejandro frunció el ceño. «Esta tarjeta no tiene límite». La volvió a entregar. Pip. Volvió a fallar. El código de error decía: «Transacción rechazada por el banco emisor». El aire se quedó en silencio por un segundo. A Alejandro se le pasó un poco el efecto del alcohol.
Avergonzado, sacó otra tarjeta platino de su cartera. Usa esta. Era la tarjeta de reserva que le había dado, con un límite de 50,000 euros. El gerente la pasó. Pip. De nuevo. Transacción rechazada. El sudor comenzó a perlar la frente de Alejandro. Los murmullos de los parientes, que antes eran ruidosos, fueron disminuyendo. Decenas de ojos miraban fijamente el pequeño datáfono, y la expresión en sus ojos comenzó a volverse compleja. ¿Qué pasa? ¿Está averiada su máquina? Alejandro levantó la voz, intentando disimular su nerviosismo con el volumen. Tengo millones en esta tarjeta. ¿Cómo es posible que no pase? La sonrisa del gerente desapareció por completo. Su tono se volvió formal y profesional. Señor Martín, hemos probado 3 máquinas y hemos cambiado la red 2 veces. El resultado es el mismo. Su tarjeta está congelada. ¿Congelada?, gritó la suegra. ¡Imposible! Esta es la tarjeta de Minú. ¡De mi hijo! ¡Es el dinero que mi hijo ha ganado! ¿Quién se atreve a congelarla? Casi se le escapa. Alejandro sacó su teléfono con pánico. Voy a hacer una llamada para preguntar. Marcó mi número. Lo siento, el número al que ha llamado está apagado. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cada vez que sonaba la fría voz mecánica, el rostro de Alejandro se ponía más blanco. Finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero en ese momento estaba atrapado. Señor Martín, el gerente miró su reloj, su tono se volvió frío. Si tiene problemas de fondos, podemos aceptar otras formas de pago. Bizum o tarjeta de crédito. Las manos de Alejandro temblaban. En su Bizum y sus tarjetas de crédito solo tenía unos pocos miles de euros de gastos. Todos sus gastos importantes dependían de mi tarjeta adicional. Era como un parásito, acostumbrado a chupar la sangre de su huésped, y hacía tiempo que había perdido la capacidad de generar la suya propia. Yo haré una transferencia. Recordó que teníamos 5 millones de euros en la cuenta conjunta, el fondo de reserva de la empresa. Era su último recurso. Abrió la banca móvil, ingresó el monto de la transferencia, 528,000 euros, y hizo clic en confirmar. Una exclamación roja apareció en la pantalla: transferencia fallida. Saldo insuficiente. Saldo insuficiente, gritó Alejandro. Hay 5 millones ahí. ¿Cómo puede ser insuficiente? Con manos temblorosas, revisó el saldo. Saldo de la cuenta, 000 euros. Boom. Alejandro sintió que el cielo se le caía encima. ¡5 millones de euros! ¡Habían desaparecido en el aire! Señor Martín, la paciencia del gerente se agotó. Hizo un gesto y 2 fornidos guardias de seguridad se acercaron, bloqueando discretamente la salida del salón de banquetes. Parece que tiene un pequeño problema, pero esta factura debe pagarse hoy. Nerea estaba pálida de miedo. Agarró la manga de Alejandro. Cariño, ¿qué pasa? Todos los parientes están mirando. Paga rápido. Cállate, gruñó Alejandro. El sudor frío le corría por las sienes. Los susurros de los parientes, que antes eran ruidosos, se hicieron cada vez más fuertes, como un enjambre de moscas zumbando en sus oídos. ¿No decía que era un gran jefe? ¿Cómo es que no puede pagar ni la comida? Qué bien se bebía ese Rioja hace un momento, ¿verdad? Ahora están asombrados. ¿No será un estafador? Nerea, esta chica, ni siquiera se fija bien. Estas palabras eran como bofetadas, una tras otra, en el rostro de Alejandro. Siempre había sido muy orgulloso. Hoy, su orgullo había sido arrojado al suelo y pisoteado. «Mamá, ¿tienes dinero?» Alejandro se volvió hacia Carmen. Su voz temblaba. Carmen se aferró a su bolso. «Yo no tengo dinero. Todo mi dinero lo he gastado en comprarte muebles para la casa de bodas. ¿No será esta Sofía la que está detrás de todo esto?» Al oír mi nombre, el rostro de Alejandro se contrajo. Finalmente, bajo la mirada de cientos de personas y la atenta observación de los guardias de seguridad del hotel, Alejandro tuvo que quitarse de la muñeca el Patek Philippe de 80,000 euros. ¿Era mi regalo para su 30 cumpleaños? Esto es para ustedes. Mañana vendré con el dinero para recuperarlo, dijo, apretando los dientes. Cada palabra parecía salir de entre sus dientes. El gerente tomó el reloj, lo examinó cuidadosamente e incluso lo llevó a comprobar su autenticidad. Esa mirada de desprecio hizo que Alejandro quisiera desaparecer bajo tierra. Está bien, pero este reloj solo cubre la mitad. El resto, por favor, señor Martín, encuéntrelo. Esa noche, Alejandro tuvo que pedir prestado dinero a todos los parientes presentes, e incluso el dinero que su primo tenía para el pago inicial de un coche. Solo así pudo reunir el resto de la factura. Lo que había sido una boda grandiosa terminó en una farsa de recaudación de fondos para pagar deudas.
Alejandro, Nerea y toda la familia abandonaron el hotel avergonzados, sin atreverse a levantar la cabeza. Pero la ira en su corazón crecía descontroladamente. Sofía pensó con saña: «Te atreves a hacerle esto a mi familia. Cuando vuelva, te arrancaré la piel». Aterricé la tarde del día siguiente. No avisé a nadie. Llamé a un taxi y fui directamente a la villa que había comprado al contado hacía 3 años. Había sido mi hogar, cuidadosamente decorado. El olivo del patio lo había traído de Japón, el cuadro del recibidor lo había encargado a un pintor famoso, e incluso los cojines del sofá los había elegido especialmente porque a Alejandro le dolía la espalda. El coche se detuvo frente a la villa. No me apresuré a bajar, sino que miré por la ventana. La cerradura de la puerta había sido cambiada. La contraseña anterior era mi cumpleaños. Ahora, no hacía falta pensar mucho para saber que seguramente la habían cambiado por el cumpleaños de Nerea o la fecha prevista de parto de su gran nieto. La puerta de la villa estaba abierta, y de dentro llegaban ruidos, como un mercado. Empujé la puerta del coche, bajé y subí los escalones con mis tacones de 10 centímetros. Bang, bang, bang. No toqué el timbre, sino que golpeé la puerta directamente con la palma de la mano. «¿Quién es? ¿Por qué tanto ruido?», se oyó la voz impaciente de mi suegra. La puerta se abrió. Era Nerea. En ese instante, a pesar de que ya me había preparado mentalmente, sentí náuseas. Llevaba puesto un camisón de seda color champán, uno que yo había comprado el mes anterior, con la etiqueta aún colgando en el lugar más visible de mi vestidor. Era una de mis prendas íntimas. Ahora, el camisón le quedaba holgado, con una mancha de grasa evidente. Al verme, Nerea no se asustó. Al contrario, levantó una ceja, sus ojos con una mirada desafiante de victoria. Hizo un gesto instintivo, enderezando su vientre aún no muy visible. «¡Oh! La hermana ha vuelto». Se apoyó en el marco de la puerta, sin intención de apartarse. Su voz era tan dulce que resultaba espeluznante. «Creía que te habías divertido tanto en el extranjero que no querías volver». La ignoré y la empujé por el hombro, entrando directamente. La sala de estar era un caos. La alfombra de lana de 50,000 euros estaba llena de cáscaras de pipas y manchas de sandía. Mi suegra, Carmen, estaba sentada con las piernas cruzadas en mi sofá de piel italiana, comiendo pipas y escupiendo las cáscaras directamente al suelo. En la televisión sonaba a todo volumen una serie de dramas familiares. Mi cuñada, Laura, estaba tumbada en la mesa del comedor, comiendo comida para llevar, y la mesa estaba llena de salsas rojas. En esa mesa de madera maciza que tanto me gustaba, ni siquiera habían puesto un posavasos. «¡Oh! La jefa ha vuelto», dijo mi suegra al verme, sin ni siquiera parpadear. Seguía pegada a la televisión. «John Howe, no queda salsa de soja en casa. ¿Baja a comprar una botella? Ah, y también compra una gallina vieja». Nerea necesita reponer fuerzas. Su tono era tan natural como si yo fuera la empleada doméstica de la casa. Alejandro bajó las escaleras. Vestía pijama, barba desaliñada y tenía muy mala cara. Evidentemente, la recaudación de fondos de la noche anterior le había avergonzado. Al verme, su ira se encendió al instante. «Sofía, ¿todavía te atreves a volver?», gritó, bajando corriendo y señalándome con el dedo. «¿Qué pasó con las tarjetas bancarias de ayer? ¿Dónde están esos 5 millones? ¿Sabes lo avergonzado que me sentí en el hotel? ¿Te has vuelto loca?». Observé en silencio a toda la gente de la casa, al amante con mi pijama, a la suegra que trataba mi casa como un vertedero, al mantenido que me gritaba a la cara. De repente, me pareció todo tan absurdo. ¿Qué buscaba yo en estos 5 años? ¿Su edad? ¿Su falta de higiene? ¿O que toda su familia me chupara la sangre? Aparté suavemente el dedo de Alejandro y con un gesto de asco me sacudí la manga, aunque no tenía polvo. «Alejandro, reacciona un poco». Mi voz no era alta, pero en el ruidoso salón era inusualmente clara. «Esta es mi casa. En el registro de la propiedad está a nombre de Sofía, no de Alejandro, y mucho menos de cualquier desconocido». Miré a mi alrededor. Mi mirada finalmente se posó en Nerea, con ojos de cuchillo. «Quítatelo». Nerea se quedó helada. ¿Qué? Dije: «Quítate el camisón ahora mismo», dije fríamente. «Soy muy limpia. Lo que ha usado otra persona me parece sucio». «¿A quién llamas sucia?», gritó mi suegra, levantándose de golpe y esparciendo cáscaras de pipa por el suelo. «Sofía, te has vuelto loca. Nerea lleva en su vientre un Martín. Es justo que esta casa sea para mi nieto. En cuanto a ti, ya que has vuelto, te lo diré claro». Mi suegra se puso las manos en las caderas, adoptando una actitud de ama de casa. «Ya que Nerea está embarazada, es lógico que se mude. Tú, de todos modos, no puedes tener hijos, así que en el futuro, deja que Nerea sea la principal y tú la secundaria. Mientras atiendas bien a Nerea durante el puerperio y entregues tu tarjeta de salario, esta vida aún puede funcionar. De lo contrario,
De lo contrario, ¿qué? Pregunté, divertida. De lo contrario, haré que el loco te deje, dijo mi suegra con saña. Entonces, no tendrás dónde llorar. Alejandro también se recuperó, se arregló el cuello del pijama y volvió a su arrogante actitud de macho. Sofía, no te enfades. Los hombres cometen errores, ¿verdad? Nerea es joven y no sabe lo que hace. Tú eres la mayor, tienes que ser más tolerante. Mientras transfieras esos 5 millones y descongelas las tarjetas, no te echaré en cara lo de ayer. Esta casa es muy grande. ¿Qué pasa si viven 2 personas más? Escuchen, qué descaro tan desvergonzado. En su lógica, si yo tenía dinero y casa, debía pagar por su descaro. Si no pagaba, era yo la inmadura, la tacaña. Caminé hacia la mesa de centro y levanté el exquisito cuenco de cristal que mi suegra usaba como cenicero. Era una de mis piezas de colección. Ahora estaba lleno de colillas y restos de betel. ¡Crack! Lo solté. El cuenco de cristal se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El ruido ensordecedor asustó a todos en la habitación. El grito de mi suegra se ahogó en su garganta. Nerea se protegió el vientre instintivamente. Parece que aún no entienden la situación. Saqué un documento de mi bolso de Hermès. Era el que mi abogado había redactado durante la noche. Lo tiré sobre la mesa de centro manchada de grasa. Primero, esta casa es mi propiedad anterior al matrimonio. No tienen nada que ver con Alejandro. Ustedes están invadiendo ilegalmente. Segundo, esos 5 millones son de mis inversiones personales, para recuperar los 8 millones de fondos públicos que Alejandro malversó de la empresa. Ya he involucrado a los abogados para investigar. La policía ya debe estar en camino. Tercero, levanté mi muñeca y miré el Richard Mille, un reloj que Alejandro nunca podría comprar. Son las 4 de la tarde. Les doy 2 horas para empacar y largarse. Dentro de 2 horas, si todavía están a la vista, tiraré sus cosas y a ustedes mismos. Sofía, ¿te atreves? Alejandro abrió mucho los ojos, como si me viera por primera vez. Soy tu marido. Esta también es mi casa. Lo miré con una sonrisa cruel. Marido. Desde el momento en que lo llevaste al Ritz para tu boda, solo eres un acusado, señor Martín. En esta casa, ahora eres solo un huésped no deseado. Y de los más desagradables. Me di la vuelta y fui hacia la entrada. Abrí la puerta, señalando hacia afuera. El tiempo empieza ahora. Después de decir esto, no moví una silla para sentarme en la puerta como un guardián, sino que subí directamente al segundo piso. Detrás de mí se oyó la risa estridente de mi suegra, Carmen. ¡Qué exagerada! 2 horas. Soy su madre, y esta es la casa de mi hijo. Veré quién se atreve a tocarme un pelo. Solo puedes asustar al guardia, que no sabe de estas cosas. Alejandro también me siguió, de pie en el umbral del dormitorio, con los brazos cruzados y una expresión de estar viendo un espectáculo. Sofía, te aconsejo que no te molestes. Esta villa tiene una seguridad muy estricta. Y es un conflicto familiar. La policía solo podrá mediar. ¿De verdad vas a echar a mi madre? ¿Qué diría la gente? Y tu reputación, Sofía, como gran jefa. Él me conocía demasiado bien, a la antigua yo. La antigua yo era orgullosa, pensaba en el panorama general. Aunque en mi interior me sintiera morir de dolor, para preservar su frágil autoestima, siempre le daba la cara ante los demás. Lástima que la actual yo no solo había perdido el orgullo, sino que también había perdido la paciencia. Lo ignoré, entré al vestidor y saqué las 2 maletas Rimowa más grandes. ¿Qué? ¿Has recapacitado? Dijo Alejandro en el umbral de la puerta, con tono satisfecho. ¿Vas a empacar y marcharte? Si hubieras hecho esto antes, habría terminado todo. Mientras seas obediente, te daré algo de dinero para tus gastos. Al fin y al cabo, un día fuimos marido y mujer, ¿verdad? Abrí la caja fuerte. Mis dedos largos se movieron rápidamente sobre el teclado. Bip. La puerta de la caja fuerte se abrió. Metí dentro el título de propiedad original, mi pasaporte, algunas barras de oro y ese conjunto de joyas de jade imperial de valor incalculable. Eran mis bienes antes del matrimonio, y también las joyas de la boda que me había dejado mi madre. Luego, empecé a guardar ropa. Solo guardé los vestidos de alta costura y las prendas con un significado especial para mí. En cuanto a la ropa de esposa virtuosa que había comprado para agradar a Alejandro, ni siquiera la miré. El rostro de Alejandro cambió. ¿Para qué te llevas el título de propiedad? Para vender la casa, le respondí sin mirar atrás, doblando la última chaqueta Chanel y metiéndola en la maleta. Si les gusta quedarse aquí, pues quédense. Pero les advierto, una vez que ponga esta casa a la venta, innumerables agentes vendrán con gente a verla. Espero que para entonces sigan siendo tan altaneros. ¿Te atreves? Alejandro se abalanzó para intentar quitarme la maleta. Me giré bruscamente.
con el spray de defensa personal en la mano, mis ojos tan fríos como el hielo. Alejandro, puedes intentarlo. No me importa que el titular de mañana sea conocido empresario, maltrata a su mujer y es detenido. Justo lo que necesito para añadir más peso a mi demanda de divorcio. Alejandro se quedó inmóvil. Era el típico tirano doméstico. Parecía feroz, pero en realidad era cobarde. Especialmente ahora que la empresa pasaba por un momento delicado y necesitaba dinero, no quería meterse en problemas legales. Retiró la mano temblorosa. Sofía, has cambiado. Antes no eras así. Sí, la gente cambia. Cerré la maleta y la levanté. Antes estaba ciega, ahora he recuperado la vista. Bajé las escaleras arrastrando la maleta. En el salón, mi suegra le estaba diciendo a Nerea que usara mi sofá de piel como trampolín. Las dos estaban estudiando dónde poner la cuna. Al verme bajar con la maleta, mi suegra se alegró. «Oh, ¿ya te vas?» «Qué bien, sensata. Si te quedas, no vuelvas a venir sin motivo, para no traer mala suerte». Nerea también se rió falsamente, cubriéndose la boca. «Adiós, hermana. Si no tienes dónde vivir, puedo pedirle a Alejandro que te alquile un sótano en las afueras». Fui a la entrada, me puse los zapatos y me arreglé el cuello del abrigo. Al mirar a toda esa gentuza, de repente me sentí muy cansada. Discutir con gente así no solo era degradante, sino que también era una pérdida de saliva. La llave. Saqué una llave de repuesto de mi bolso y la hice sonar en mi mano. Mi suegra extendió la mano para cogerla. La solté y la llave cayó en la pecera de porcelana azul y blanca de medio metro de altura que había en la entrada. Plop, se hundió en el fondo del acuario, lleno de excrementos de peces y algas verdes. «Cójanla ustedes mismos si la quieren», dije. Abrí la puerta y salí de aquella jaula asfixiante, pero no subí directamente al coche. Di la vuelta a un lado de la villa. Allí estaba la caja de contadores eléctricos y de agua. Esta villa era de uso mixto, residencial y comercial. Al principio, para facilitar la gestión, había instalado un sistema inteligente de control de agua y electricidad, y era de tarjeta. Abrí la caja del contador eléctrico y, sin dudarlo, saqué la tarjeta eléctrica inteligente que estaba dentro. Al instante, el televisor dentro de la villa se detuvo abruptamente y mi suegra exclamó: «¡Ay! ¿Por qué está todo oscuro?». A continuación cerré la llave de paso del agua y, con un pequeño candado que llevaba encima, bloqueé la tapa del pozo de agua. Una vez hecho todo esto, me sacudí el polvo de las manos. ¿Quieren vivir en una mansión? ¿Quieren usurpar mi lugar? Muy bien, les haré experimentar lo que es la vida de lujo en la edad de piedra. Me subí al coche que me esperaba y le sonreí al conductor. «Conductor, al Hotel Sheraton». Detrás de la villa llegó el aullido, como de cerdo, de mi suegra. «¡Sofía, bruja! ¿Qué has hecho? ¡Enciende la luz! ¡Enciéndela!». La ventanilla del coche subió, aislando todo el ruido. Me apoyé en el asiento de piel, observando el paisaje pasar. Exhalé un largo suspiro. ¡Qué alivio! En la suite ejecutiva del Hotel Sheraton, la temperatura se mantenía a 24 grados. En el aire flotaba un sutil aroma a té blanco. Me sumergí en la bañera llena de pétalos de rosa, agitando una copa de vino tinto. Por la ventana contemplaba el paisaje nocturno de la ciudad. Mi teléfono estaba en el estante junto a la bañera. La pantalla parpadeaba frenéticamente. La llamada entrante decía: «Ex marido». La nota había sido cambiada. No lo había bloqueado para conservar pruebas y de paso disfrutar de su exasperación. Pulsé en manos libres, y su familiar grito resonó al instante en el tranquilo baño. «Sofía, ¿estás enferma? ¿Por qué se ha ido la luz en casa? ¿Fuiste tú?». La voz de Alejandro, acompañada de interferencias eléctricas, sonaba particularmente irritada. De fondo, también se oían las maldiciones de mi suegra y el llanto de Nerea. Me tomé un sorbo de vino tinto con calma, mi voz perezosa. «Alejandro, no digas tonterías. Solo me llevé mi tarjeta eléctrica, que fue emitida con mi DNI. Si me mudo, por supuesto que me la llevo. ¿Tengo la obligación de pagarles la electricidad? Devuelve la tarjeta rápido». Nerea le tiene miedo a la oscuridad. Y con este calor, ¿cómo va a dormir sin aire acondicionado? ¿Miedo a la oscuridad? Me reí suavemente. Pues pueden encender velas. ¡Qué romántico! En cuanto al calor, una mente tranquila refresca el cuerpo. ¿No es usted un hombre que valora el autocultivo, señor Alejandro? «Sofía, no te pases», dijo Alejandro. «Créeme, si no, iré y destrozaré tu coche». «Adelante», respondí, despreocupada. «Hay cámaras en el garaje. Inténtalo y verás. Justo mi coche está viejo y quería uno nuevo. La compañía de seguros estará encantada de pedirte una compensación». El otro lado de la línea quedó en un breve silencio, evidentemente ahogado por mi actitud impasible.
Después de un rato, mi suegra le arrebató el teléfono y empezó a despotricar. Sofía, los mariscos del frigorífico se están estropeando. Eran miles de euros en abulones. Págame. ¿Abulones grandes? Recordé esos ingredientes de primera calidad que había preparado para agasajar a mis clientes. Señora Carmen, esas cosas son mías. Si se estropean, se estropean. Prefiero tirarlas a la basura antes que dárselas a unos ingratos. Colgué directamente. Esa noche dormí profundamente. Y la villa, sin suministro eléctrico, estaba destinada a una noche sin dormir. El aislamiento de esta villa era excelente. Mantenía el calor en verano y el frío en invierno. Ahora era principios de otoño, y el sol de los últimos días había calentado mucho la casa. Por la noche estaba bochornoso, sin aire acondicionado central y sin atreverse a abrir las ventanas para evitar los mosquitos. Las mosquiteras estaban rotas, y Alejandro había sido demasiado perezoso para arreglarlas. La casa era como un horno. Nerea, acostumbrada a los lujos, tenía sarpullido por el calor y no paraba de llorar. Mi suegra intentó ir al baño a oscuras, pero se resbaló con el pescado podrido que yo había accidentalmente tirado y cayó de bruces. Gemió y se quejó durante gran parte de la noche. Lo peor era el agua. Sin agua, el inodoro no podía usarse. Las 3 personas, más Alejandro que tenía diarrea, acumularon los excrementos de toda la noche en el inodoro. La escena, el olor, solo de pensarlo me daba apetito. A la mañana siguiente me despertó una llamada del administrador de la propiedad. Señorita Sofía, buenos días. Verá, las cuotas de su comunidad de propietarios llevan 2 trimestres impagadas. Antes se cargaban automáticamente, así que no la molestamos, pero la última vez el cargo falló. En total son 32.800 euros. Esa casa ya no la habito yo, dije mientras desayunaba tranquilamente en el hotel. Voy a ir ahora mismo, y de paso les presentaré a los actuales ocupantes. A partir de ahora, esa cuenta se la pasarán a ellos. 1 hora después, con el gerente de la propiedad y 2 guardias y moridad, toqué la puerta de la villa. Pasó un buen rato hasta que la puerta se abrió un resquicio. Era mi suegra, Carmen. En solo una noche, parecía haber envejecido 10 años. Su cabello estaba revuelto como un nido de pájaros. Las ojeras le llegaban hasta la barbilla y desprendía un olor agrio indescriptible, una mezcla de sudor y el hedor del inodoro sin usar. Al verme, sus ojos se iluminaron. Pensó que venía a entregarle la tarjeta. Justo cuando iba a regañarme, vio a los guardias uniformados detrás de mí y encogió el cuello. Señorita Sofía, estos son los inquilinos actuales, dijo el gerente de la propiedad, tapándose la nariz y retrocediendo un paso, señalando a mi suegra. Esta es la madre del señor Alejandro. Ya que insisten en vivir aquí, es justo que ellos asuman las cuotas de la comunidad de propietarios, que ascienden a más de 30.000 euros. El gerente asintió, sacó un aviso de cobro y se lo entregó a mi suegra. Señora, buenos días. Estas son las cuotas de la comunidad del primer semestre, la tarifa de recogida de basuras y los gastos de agua y luz de las zonas comunes. En total, 32.800 euros, por favor abone la cantidad. ¿Qué? Mi suegra abrió los ojos de par en par, su voz aguda como la de un gato al que le han pisado la cola. ¡30.000 euros! ¿Me están robando? ¿Tengo que pagar por vivir en mi propia casa? Señora, esta es una urbanización de lujo. Mantenemos las zonas verdes, la seguridad y limpiamos el foso séptico, explicó el gerente con paciencia. Antes, la señorita Sofía lo pagaba puntualmente. No pago. No tengo dinero, pero tengo vida. Mi suegra rompió el aviso de cobro en pedazos. Búscalo con Sofía. Ella es la propietaria. Señora Carmen, intervení fríamente desde el coche. Aclárese. El propietario tiene la obligación de pagar las cuotas de la comunidad, pero también puede optar por no pagarlas. La consecuencia de no pagar es que la comunidad suspenderá todos los servicios, como la tarjeta de acceso, la recogida de basuras e incluso el acceso al garaje se bloqueará. Me volví hacia el gerente. Ya que no quieren pagar, hagan lo que dice el reglamento. Pongan esta vivienda en la lista negra y suspendan todos los servicios. El gerente asintió con la cabeza, entendiendo el mensaje. De acuerdo, señorita Sofía. Además, presentaremos una demanda judicial para reclamar las deudas pendientes. Esto podría afectar el historial crediticio de los ocupantes. Alejandro, con 2 enormes ojeras, salió en ese momento. Al oír la palabra demanda, su rostro cambió. Sofía, ¿tienes que ser tan despiadada? Me quité las gafas de sol y lo miré con su aspecto desaliñado. Alejandro, esto es solo la vida tal como es. Sin mí, cargando el peso por ti, esta es la vida que mereces. ¿No tienes dinero para pagar las cuotas de la comunidad? No importa. Sonreí y señalé hacia afuera. Entonces, disfruten de una vida sin agua ni electricidad.
y demandados por la comunidad. Esta es la vida de lujo que pidieron. Después de decir esto, subí la ventanilla del coche y arranqué. En el espejo retrovisor, Alejandro y mi suegra estaban despeinados por el viento. El aviso de cobro roto volaba con el viento, como su dignidad hecha pedazos. El colapso de la empresa de Alejandro fue incluso más rápido de lo que esperaba. 2 días. No es de extrañar, una empresa sin tecnología clave, sin un flujo de caja estable, que dependía de las fanfarronadas del jefe y de las inyecciones de dinero de la jefa, una vez que se le cortaba el suministro, era como una linterna de papel, se desmoronaba al primer soplo de viento. El lunes por la mañana, Alejandro acababa de salir de la comisaría tras pagar una multa de 500 euros, con los arañazos en la cara aún sin cicatrizar, cuando recibió una llamada del administrador del edificio de oficinas. Señor Martín, el alquiler de su empresa lleva una semana de retraso. Si no está en nuestra cuenta antes de las 5 de esta tarde, cerraremos las puertas según el contrato y retendremos el equipo de oficina como pago. Alejandro no se atrevió a responder, colgó el teléfono y corrió a la empresa. Al llegar a la puerta de la empresa, se quedó pasmado. Normalmente, a esas horas, las oficinas deberían estar llenas del sonido de teclados y llamadas telefónicas. Pero ahora la puerta estaba abierta y el interior parecía un desastre, como si lo hubieran saqueado. 7 u 8 hombres fornidos estaban sacando ordenadores, impresoras e incluso la cafetera de cápsulas. Oigan, ¿qué están haciendo? Alejandro corrió y detuvo a uno de ellos. Esta es mi empresa. ¿Quién les ha dicho que saquen esto? El hombre vestido con un uniforme de trabajo con el logotipo de XYZ Tech Rental en el pecho, miró a Alejandro, sacó un papel y lo agitó. ¿Es usted el jefe? Justo a tiempo. Su empresa nos debe 3 meses de alquiler de equipo informático. El contrato estipula que si no se paga a tiempo, tenemos derecho a recuperar el equipo. ¿Debe? ¿No se paga todos los meses? Alejandro se quedó helado. En ese momento, Ricardo, el director financiero, salió de la oficina con una caja de cartón, con expresión desanimada. Jefe Alejandro, antes todos estos gastos menores los pagaba la señorita Sofía directamente de su cuenta personal a los proveedores. Para facilitarle las cosas, nunca le pedía su firma. Este mes no ha pagado, así que los proveedores, naturalmente, han venido a cobrar. Alejandro se quedó inmóvil. Vio cómo esas computadoras Apple, de las que antes se sentía tan orgulloso, eran sacadas una a una, como si le estuvieran arrancando los huesos. Ricardo, ¿dónde vas? Alejandro vio la caja en manos de Ricardo. Jefe, esta es mi carta de renuncia. Ricardo dejó el sobre en la recepción. No solo yo, el departamento de ventas y el departamento técnico también se han ido. Todos tenemos que mantener a nuestras familias. El mes pasado no se pagaron los salarios, y este mes parece que tampoco. No podemos esperar más. Alejandro miró a su alrededor. La mitad de los puestos de trabajo estaban vacíos. Los pocos que quedaban estaban recogiendo sus cosas. Al verlo entrar, sus miradas se desviaron, incluso con un toque de desprecio. La gente que antes lo saludaba con la cabeza y lo llamaba jefe Alejandro, ahora lo miraba como a un apestado. No se vayan, no se vayan. Alejandro se asustó. Agarró el brazo de un gerente de ventas. Todavía tengo proyectos. El acuerdo con Santander está a punto de pagarse. Aguanten unos días más. ¿Tengo dinero? Les pagaré los salarios. El gerente le soltó el brazo y se rió con desprecio. Jefe Alejandro, deje de fantasear. Santander ya ha cancelado el contrato. El motivo es que la empresa presenta un riesgo operativo importante. Además, se ha corrido la voz de que usted ha ofendido a la señorita Sofía. Todo el mundo en este sector sabe que la señorita Sofía es la verdadera fuente de recursos. No hay futuro siguiéndole a usted. Después de decir esto, el gerente se marchó sin mirar atrás. La enorme oficina quedó de repente vacía, solo con papeles tirados por el suelo y el gato de la suerte con una pata rota. Alejandro se desplomó en el suelo, apoyado en el mostrador. Miró al techo, donde una de las baldosas estaba suelta y se balanceaba. Se acabó, todo se acabó. Sin Sofía, él, Alejandro, no era nada. Antes, siempre pensaba que Sofía era dominante, insensible y que no tenía la dulzura de Nerea. Pensaba que Sofía se había aprovechado de él, que le había dado un hogar a Sofía. Ahora comprendía que Sofía no se había aprovechado, sino que se había rebajado, había sido una ayuda. Cuando el ayudado le muerde la mano, el que le da la ayuda solo tiene que retirarla, y él morirá de hambre. Sofía. Alejandro repitió mi nombre. De repente, como si se agarrara a un clavo ardiendo, se levantó de un salto. Sí, buscaré a Sofía. Él la ama. En estos 5 años, él ha sido tan bueno con ella. ¿Cómo podría ser tan despiadada? Debe estar enfadada. Si él le pide perdón, si le suplica, si juega la carta emocional, ella se ablandará.
Alejandro corrió al baño, se lavó la cara con agua fría, intentando parecer más presentable. Pero al verse en el espejo, con barba desaliñada y arañazos en la cara, él mismo sintió asco. ¿Recordó el pasado? Antes, después de cada discusión, si él le compraba un café con leche caliente y la esperaba en la puerta de su oficina y le decía unas palabras amables, ella lo perdonaba. Sí, café con leche. Alejandro bajó corriendo las escaleras, compró el café con leche más barato en la tienda de conveniencia y le pidió al dependiente que lo calentara. Llevando el café con leche, tomó un taxi a mi empresa, el edificio de la Bolsa de Madrid donde se encontraba Borja Capital. En ese momento, yo acababa de terminar una reunión con inversores. Vestía un elegante traje de chaqueta blanco a medida, con tacones de 8 centímetros, y salía del ascensor con varios socios. El vestíbulo estaba lleno de gente, todos ellos profesionales de alto nivel. Alejandro estaba de pie junto a la puerta giratoria. Vestía la misma camisa arrugada y manchada y llevaba un café con leche de 2 euros en la mano. Entre esa multitud elegante, desentonaba por completo, como un mendigo que se había equivocado de escenario. Al verme, sus ojos se iluminaron. Se abalanzó para cortarme el paso. ¡Sofía!, exclamó, con voz ronca y un tono de adulación forzada. El guardia de seguridad a mi lado dio un paso adelante, interponiéndose entre él y yo. Hice un gesto para que el guardia retrocediera. Señor Martín, ¿en qué puedo ayudarle?, dije, deteniéndome y metiendo las manos en los bolsillos del pantalón, mirándolo con indiferencia. Esa mirada no era de odio, sino de la frialdad de quien mira a un extraño. Alejandro se sintió herido por esa mirada, pero aún así forzó una sonrisa grotesca y me tendió el café con leche que tenía en la mano. Sofía, dijo, vi en tu perfil que últimamente te duele el estómago. ¿Este es tu café con leche favorito, caliente? Corrí varias calles para comprártelo. Intentaba usar ese afecto barato para evocar recuerdos. Lástima que había olvidado que mi estómago me dolía porque, en estos últimos años, para conseguir clientes para su empresa, había bebido demasiado alcohol con ellos. Y su especialmente comprado no era más que una mezcla instantánea de 2 euros de la tienda de conveniencia. ¿En serio? Sonreí mirando el café con leche. Alejandro, ¿de verdad crees que yo, Sofía, valgo solo un café con leche? La sonrisa de Alejandro se congeló en su rostro. Esposa, ¿qué dices? Sé que me equivoqué. Estos días he pensado mucho. Antes era un imbécil. No debí escuchar a mi madre. No debí dejarme engañar por esa zorra de Nerea. Solo te tengo a ti en mi corazón. La empresa ahora tiene algunos problemas. Vuelve. Juntos, marido y mujer, cortaremos el oro con el corazón. Lo interrumpí sin arrepentimiento en mi confesión. Primero, no me llames esposa. Nuestro caso de divorcio se abre mañana. Legalmente, ahora somos la demandante y el demandado. Segundo, tu empresa no tiene algunos problemas, está en bancarrota. Ricardo me acaba de enviar un mensaje diciendo que ni siquiera puedes pagar el alquiler. Tercero, di un paso adelante, despreciando sus ojos. Alejandro, ¿no has olvidado que hace 5 años, en este mismo vestíbulo, te entregué un cheque de 5 millones de euros como capital inicial? En ese momento dijiste que me harías la mujer más feliz del mundo. ¿Y el resultado? Usaste mi dinero para mantener a tu amante, para humillarme e incluso te uniste a toda tu familia para intentar estafarme. Ahora que no tienes dinero, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de la unidad conyugal? Levanté la mano, aparté suavemente el café con leche. El vaso se resbaló y se cayó al suelo con un golpe. La tapa se abrió y el líquido blanco salpicó la pernera del pantalón de Alejandro. Al igual que su ridícula autoestima, se hizo añicos. Alejandro, algunas cosas, cuando están sucias, se tiran. Yo no reciclo basura. Por cierto, recuerda llegar a tiempo a la vista de mañana. Al fin y al cabo, esa podría ser tu última oportunidad de vestir ropa normal. Una vez que entres en prisión, solo podrás usar el uniforme de la cárcel. Después de decir eso, lo rodeé y me dirigí al Rolls-Royce Phantom que me esperaba en la puerta. El chofer abrió la puerta con respeto. Entré y la ventanilla del coche subió lentamente. Por última vez, vi a Alejandro de pie en el mismo lugar, aún en la posición de sostener el café con leche, como una escultura ridícula. La gente pasaba a toda prisa, nadie le prestaba atención. Esto era el distrito financiero. Aquí solo se creía en la fuerza, no en las lágrimas. El día del juicio, el clima era sorprendentemente bueno. Un otoño soleado, cielo despejado. Elegí un traje de negocios azul oscuro a medida, con un maquillaje delicado y mi cabello recogido impecablemente. Al mirarme al espejo, mis ojos brillaban y mi complexión era saludable,
No parecía en absoluto una mujer que estuviera pasando por una batalla de divorcio. Así es como debería verse Sofía. En la puerta del tribunal, la familia de Alejandro ya estaba allí. En comparación con mi serenidad, ellos parecían haber escapado de un campo de refugiados. Alejandro llevaba un traje prestado que no le quedaba bien, con las mangas un poco cortas, barba de 3 días y ojeras tan oscuras como si le hubieran dado 2 puñetazos. Mi suegra, Carmen, estaba sentada en los escalones del tribunal, aún con el pañuelo en la mano para secarse las lágrimas, queriendo quejarse a todo el mundo, pero los guardias la detuvieron. Lo más llamativo era Nerea. Hoy no llevaba maquillaje, su rostro estaba pálido y amarillo. Se había puesto a propósito un vestido de embarazada holgado, con el vientre muy abultado. En realidad, solo tenía 4 meses, no tan grande. Probablemente se había puesto una almohada para dar lástima. Al verme bajar del coche, seguida de 4 abogados de élite vestidos de traje, los ojos de Alejandro se encogieron. La superioridad de mi aura le impedía incluso mirarme directamente. «Sofía», murmuró, queriendo decir algo, pero mi abogado lo detuvo. «Señor Martín, por favor, mantenga la distancia. Hablemos en el tribunal», le recordó fríamente el abogado. El proceso judicial fue más fluido de lo que esperaba, o más bien, una masacre unilateral. En el tribunal, el abogado de Alejandro, un joven abogado que parecía recién salido de la facultad, probablemente porque era barato, intentó una última lucha. «Señor juez, aunque el demandado, Alejandro Martín, tuvo una relación extramatrimonial, ha reflexionado profundamente y está dispuesto a regresar a su hogar. Además, la tercera persona, Nerea, está embarazada. En aras de proteger los derechos de las mujeres y los niños, un divorcio en este momento sería injusto para el bebé». Esa era su estrategia, usar el arrepentimiento y el bebé para manipular moralmente al juez, intentando retrasar la sentencia de divorcio o reducir la compensación por la división de bienes. Yo estaba sentada en el asiento del demandante, escuchando esas tonterías con una expresión inexpresiva. Mi abogado principal se levantó, se ajustó las gafas de montura dorada y abrió su voluminoso maletín. «Señor juez, en respuesta a la defensa del demandado, mi cliente presenta las siguientes pruebas. Primera prueba: registros de citas y chats de Alejandro y Nerea durante 2 años, incluyendo comentarios como: «Esa bruja de mi mujer es tan molesta, le sacaré todo su dinero y luego me divorciaré», así como la grabación completa de la fastuosa boda. Esto no es solo adulterio, es un fraude emocional y bigamia maliciosa, a largo plazo y premeditada. Segunda prueba: el informe de auditoría financiera de la empresa de Alejandro y un esquema de flujo de fondos desde mi cuenta personal a la cuenta de Alejandro y luego a la cuenta de Nerea. El demandado desvió maliciosamente bienes matrimoniales por valor de 8 millones de euros durante el matrimonio, de los cuales 28 millones fueron directamente donados a la tercera persona, Nerea. Esto no solo violó el derecho de propiedad de la demandante, sino que también implicó malversación de fondos. Tercera prueba: videos y capturas de pantalla de Nerea insultando a la demandante en redes sociales, y de mi suegra Carmen, difundiendo rumores y difamando a la demandante en el barrio. Esto demuestra que la familia del demandado ejerció violencia psicológica y difamación contra la demandante a largo plazo. La relación ya está completamente rota y no hay posibilidad de reconciliación. Con cada prueba que se presentaba, la cabeza de Alejandro se hundía un poco más. Cuando se proyectó en la gran pantalla del tribunal el video de su boda en el que decía: «Gracias a Sofía por todos estos años de esfuerzo, pero he encontrado el verdadero amor», incluso se oyeron algunas risas ahogadas en la sala de audiencias. Nerea, sentada en la sala de audiencias, estaba pálida. No esperaba que su orgullosa victoria de entonces se convirtiera ahora en la prueba que la clavaba al poste de la vergüenza. El juez examinó las pruebas, su ceño cada vez más fruncido. Especialmente al ver la lista de 28 millones de euros de donaciones a Nerea, el juez levantó la vista y miró a Alejandro, con una expresión en sus ojos que decía: «¿Cómo puede ser tan despreciable?» «Demandado, ¿tiene algo que objetar a estas pruebas?», preguntó el juez. Alejandro abrió la boca, emitiendo unos sonidos roncos. Yo, miró a Nerea. Nerea bajó la cabeza, evitando su mirada. Miró a su madre Carmen, que solo sabía llorar. De repente se dio cuenta de que estaba solo, traicionado por todos, y no tenía nada que decir. «No tengo objeciones», Alejandro bajó la cabeza con desánimo, como un gallo vencido. Bien, el juez golpeó el mazo. Este tribunal considera que el matrimonio entre la demandante y el demandado está irremediablemente roto y que el demandado incurrió en falta grave. Por lo tanto, se dictamina lo siguiente. 1. Se concede el divorcio a la demandante Sofía y al demandado Alejandro Martín. 2. La villa en el barrio X y el vehículo marca Y
son propiedad personal de la demandante antes del matrimonio y, por tanto, le pertenecen. 3. Los bienes y deudas transferidos por el demandado, Alejandro Martín, durante el matrimonio serán asumidos por él mismo. El demandado deberá pagar a la demandante una indemnización por daños morales de 50,000 euros en un plazo de 10 días a partir de la fecha de la sentencia. 4. En cuanto al caso de enriquecimiento injusto de Nerea, este tribunal emite un fallo de primera instancia. La tercera parte, Nerea, deberá devolver a la demandante 1,286,000 euros en un plazo de 10 días. Al final del juicio, al escuchar que debía devolver más de 1,000,000 de euros, Nerea se desmayó en el acto. Nerea, ¿qué te pasa? Carmen corrió hacia ella llorando. Alejandro, sin embargo, permaneció inmóvil en el banquillo de los acusados. No escuchaba los gritos de su madre, ni los de Nerea. En su mente solo resonaba una frase: se acabó. No me queda nada. Y encima, tengo un montón de deudas. Al salir del tribunal, el sol era cegador. Inhalé profundamente. Sin ese hedor asfixiante, sin esos cálculos y mentiras, el aire de hoy, sorprendentemente, tenía un ligero aroma a jazmín. Y era dulce. El abogado me entregó la sentencia. Señorita Sofía, enhorabuena. Esta es una victoria perfecta. La fase de ejecución comenzará ahora. Si no pagan, solicitaremos inmediatamente la ejecución forzosa y los incluiremos en la lista de morosos. Gracias, buen trabajo, acepté la sentencia. Sentía el papel ligero en mis manos, pero con el peso de 1,000 libras. Había cortado mi pasado y abierto mi futuro. Sofía, una voz ronca sonó detrás de mí. Alejandro me había seguido. Corrió tan rápido que casi se cae en los escalones. Se detuvo a unos metros de mí, jadeando, sus ojos rojos. ¿De verdad no vas a tener ninguna consideración? Me miró, y en sus ojos aún quedaba un rastro de incredulidad. 5 años de matrimonio. ¿Vas a verme morir? ¿Ver a mi madre en la calle? ¿Ver a Nerea? ¿Ver a ese bebé sin nacer? Hasta ese momento, seguía intentando manipularme moralmente para ablandarme. Me di la vuelta y lo miré. Esta vez no hubo risa fría, ni burla, ni siquiera la más mínima fluctuación en mi expresión. Lo miré como se mira una piedra en el camino. Alejandro, no es que no tenga consideración, es que tú vendiste la tuya por un buen precio para complacer a otros. En los negocios, a eso se le llama minimizar pérdidas. En la vida, a eso se le llama desintoxicación. En cuanto a si viven o mueren, me puse las gafas de sol, ocultando el último rastro de emoción en mis ojos. Eso es su propio karma, no tiene nada que ver conmigo. Después de decir esto, me di la vuelta y me dirigí al coche que me esperaba. La puerta se cerró, aislando los desesperados gritos de Alejandro. El coche arrancó, uniéndose al tráfico. No miré atrás, porque mi camino estaba hacia adelante. El llamado amor verdadero, ante la prueba del dinero, suele tener una vida útil sorprendentemente corta. 11 días después de que la sentencia del tribunal entrara en vigor, se inició el procedimiento de ejecución forzosa. Nerea no devolvió ni un solo euro de los 1,286,000 euros de enriquecimiento injusto. Ella pensó que mientras no tuviera dinero a su nombre, el tribunal no podría hacerle nada. Pero olvidó que los fondos para la reforma y parte del pago inicial de la casa de sus padres habían sido rastreados meticulosamente por mi abogado hasta el dinero que Alejandro había desviado de mí. El día en que el juez de ejecución, junto con los agentes judiciales, acudió a precintar la propiedad, la escena fue incluso más dramática que una telenovela. Según los vecinos presentes, la madre de Nerea se tiró al suelo, golpeándose las piernas y llorando a gritos. Nerea, hija, mis viejos padres han trabajado duro toda su vida, y por tu culpa nos hemos avergonzado. Dijiste que habías encontrado a un millonario, pero resultó ser un estafador. Ahora hasta nuestra casa está en peligro. Busca una solución rápido. Nerea se acurrucó en un rincón, temblorosa, cubriéndose el vientre. Llamó a Alejandro innumerables veces, pero su teléfono estaba ocupado. Él también tenía sus cuentas congeladas y estaba lidiando con sus propios acreedores. Cuando la casa fue precintada y se les ordenó desalojar en un plazo determinado, Nerea finalmente se derrumbó. Arrastró su maleta sucia y desaliñada y regresó al estrecho hotel económico. Al entrar, vio a Alejandro absorto en una pila de facturas atrasadas. El humo del tabaco en la habitación era tan denso que te hacía llorar. Alejandro, tienes que encontrar una solución. Nerea tiró su bolso con fuerza sobre Alejandro. La casa de mis padres está precintada. Ahora quieren romper relaciones conmigo. Todo esto es culpa tuya. Paga rápido el dinero a Sofía.
Alejandro levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. Su barba desaliñada lo hacía parecer un vagabundo. ¿Pagar? ¿Con qué voy a pagar? Se rió con amargura. Apagó el cigarrillo en la mesilla de noche. La empresa ha quebrado. Las cuentas están bloqueadas. Ni siquiera puedo pagar el alquiler del próximo mes. ¿No decías que eras el amor de mi vida? ¿Por qué no pides prestado algo de dinero para ayudarme a cubrir el agujero con Sofía? ¿Pedir prestado? ¿Por qué yo? Gritó Nerea. Te seguí para disfrutar de la buena vida, no para pagar tus deudas. Eres un inútil. Sin dinero, ¿por qué te haces el importante? ¿Inútil? Alejandro se levantó de golpe y agarró a Nerea por el cuello, sus ojos feroces. ¿Quién dijo que Sofía era una bruja? ¿Quién dijo que mientras yo estuviera, el agua sabría dulce? ¿Ahora que no hay dinero, soy un inútil? Nerea, aún no estoy seguro de si el bebé en tu vientre es mío. Suéltame. Nerea luchó desesperadamente, sus uñas arañando la piel de los brazos de Alejandro, dejando marcas sangrientas. Este drama terminó con Nerea saliendo por la puerta con un portazo. Esa misma noche, Nerea tomó una decisión. Fue a una clínica privada. El bebé, que una vez fue su arma para ascender, ahora se había convertido en una carga para encontrar su próximo patrocinador. Ya que el sueño de la vida de lujo se había desvanecido, este hijo de un nuevo rico solo le traería una carga más pesada para el resto de su vida. La cirugía fue sencilla. Los instrumentos fríos se llevaron una pequeña vida sin formar, y también la última chispa de esperanza de la familia Martín. Después de la operación, Nerea estaba pálida y débil. No regresó al hotel, sino que fue directamente a una tienda de segunda mano de lujo. Vendió todos los bolsos y joyas que Alejandro le había regalado, e incluso el vestido de novia de pronovias, que solo había usado una vez, aunque era alquilado, ella lo había comprado con la tarjeta de Alejandro para salvar las apariencias, todo a bajo precio. Con los miles de euros en efectivo que obtuvo, bloqueó todos los contactos de Alejandro y tomó un tren nocturno de regreso a su pueblo natal. Según se dice, para pagar la deuda de 1.286.000 euros, aunque había huido, la deuda seguía en la lista de morosos, tuvo que casarse con un capataz de la construcción divorciado con 2 hijos, 20 años mayor que ella. El hombre era temperamental y la golpeaba cuando bebía, pero lo bueno era que podía ayudarla a pagar la deuda. Nerea publicó su última actualización en Instagram, una selfie de ella frente a un edificio viejo en el pueblo. La descripción decía: la vida sencilla es la verdadera felicidad. En la foto, sus ojos estaban apagados. Las arrugas en las comisuras no ocultaban su cansancio. Ya no quedaba rastro de la arrogancia que había mostrado en el Hotel Ritz, cuando decía que Sofía no ponía huevos. Alejandro se enteró de todo 3 días después. Llevaba una fiambrera de oferta de la tienda de conveniencia de vuelta a su habitación cuando descubrió que las cosas de Nerea habían desaparecido. Solo quedaban en la mesa un informe de aborto y una nota. Alejandro, hemos terminado. El bebé se ha ido y yo también. No me busques más. Me temo que esa loca de Sofía también me atrapé a mí. Haberte conocido en esta vida ha sido la peor de mis suertes. Alejandro sostenía ese papel ligero. Sus manos temblaban como un colador. El bebé. Mi hijo. Se arrodilló en el suelo, soltando un grito bestial. En ese momento, finalmente experimentó lo que era la ruina familiar, lo que era un esfuerzo en vano. Por esa mujer y ese niño había abandonado a la esposa que lo había acompañado desde el principio. Había ofendido a la persona que podría haberle salvado la vida. Al final lo que obtuvo fue una traición completa y la soledad. Castigo. Esto es un castigo. Nerea huyó, Alejandro se derrumbó, pero la más miserable fue mi suegra, Carmen. Con las tarjetas de crédito de Alejandro completamente bloqueadas, ya no podían quedarse en el hotel económico. Alejandro, para evitar a los acreedores, apagó su teléfono y se escondía en un cibercafé barato todo el día, sin preocuparse en absoluto por su anciana madre. Carmen no tenía un céntimo, y hasta comer se convirtió en un problema. Desesperada, tuvo que recoger su bolsa de lona y regresar a su pueblo rural en un autobús de larga distancia, llena de vergüenza. El día que regresó, debajo del gran algarrobo del pueblo, había un grupo de ancianas sentadas comiendo pipas. Antes, cuando Carmen volvía, era como una vuelta triunfal. Vestía el abrigo de cachemir que le había comprado, llevaba brazaletes de oro y se jactaba ante todos de que su hijo vivía en una gran villa en la ciudad, que su nuera era una gran empresaria y que era muy filial con ella. «Miren esta ropa, cuesta más de 500 euros». Pero esta vez vestía la misma chaqueta vieja manchada de aceite y sin lavar, el pelo desordenado, y arrastraba una bolsa de plástico rota.
Parecía una mendiga que huía. «Oh, ¿no es esta, Carmen?», una vecina de ojos grandes exclamó. «¿No decía que estaba disfrutando de la buena vida en la ciudad y cuidando a su nieto? ¿Cómo es que vuelve así?». Volví, Carmen se sonrojó, balbuceando. «Es que el aire de la ciudad no era bueno. Volví para quedarme unos días». «Ah, sí», se burló la señora Juana. «Yo he oído que tu hijo echó a su esposa por una amante y que resultó que la esposa era la verdadera millonaria y lo echó de casa. Vimos el video en internet, tú y la amante peleando en el hotel. ¡Qué espectáculo! Mejor que una película de acción». Las noticias en el pueblo corrían más rápido que en internet. «¡Ay, qué desgracia!», otra anciana añadió. «¡Qué buena era Sofía! Siempre nos traía regalos cuando volvía y era muy educada con todo el mundo. Una no era tan buena y no la valoraron. Tenían que buscarse una zorra. ¿Y ahora qué? Se quedaron sin nada». «Ustedes mienten. Mi hijo es un jefe, es un gran empresario». Carmen aún intentaba defenderse, pero su voz era claramente menos segura. «Déjate de tonterías. ¿Un gran jefe? ¿Y su madre viste así?». La gente se rió a carcajadas. Carmen no pudo soportar tanta humillación. Bajó la cabeza y se metió como un ratón en su propia casa de tejado roto, que ya goteaba. La casa estaba fría, sucia y llena de polvo. Se acostó en el frío jergón. Su estómago rugía de hambre. Las lágrimas no paraban de correr por su rostro. En ese momento, añoró desesperadamente la bondad de Sofía. Antes, en la villa, aunque tosiera un poco, Sofía se preocupaba y le pedía a la cuidadora que le preparara peras con azúcar cande. Si le dolían las piernas, Sofía le compraba la mejor silla de masaje e incluso la llevaba personalmente al hospital para fisioterapia. En ese entonces, la vida era como un cuento de hadas, pero ella pensaba que era porque su hijo era capaz y que Sofía estaba obligada a servirla. «¡Qué desgracia! Fui una tonta», Carmen se golpeó el pecho en la oscuridad. Pocos días después, Carmen cayó enferma. La rabia, sumada a la desnutrición, le provocó un derrame cerebral repentino y se desmayó en el patio. Por suerte, un vecino la encontró a tiempo y la llevó al centro de salud del pueblo. Cuando despertó, no había flores ni habitación privada, solo paredes desconchadas y sábanas viejas con olor a desinfectante. «¿Quién es el familiar? ¿Hay que pagar la cuenta?». La enfermera entró con una hoja, su tono impaciente. Carmen tembló y sacó su viejo teléfono móvil, marcando el número de Alejandro. «Lo siento, el número al que ha llamado está apagado». Una vez, 2 veces, 10 veces. El hijo del que tanto se enorgullecía, en su momento de mayor necesidad, estaba como muerto. Yo. «¿No tengo dinero?». Carmen lloró amargamente. «Enfermera, ¿podría atenderme primero? Mi nuera tiene dinero. Es una gran empresaria». «¿Gran empresaria?». La enfermera puso los ojos en blanco. «Señora, cuando la trajeron, llamamos a todos sus contactos. Tenía un número guardado como nuera. Y lo contestaron». Los ojos de Carmen se iluminaron. ¿Qué dijo? «Viene a recogerme ahora mismo». La enfermera la miró fríamente. Dijo que ya está divorciada y que no tiene ninguna relación legal con su familia. Y también dijo que fuera a buscar a su nueva nuera, la que iba a tener a su gran nieto. Carmen sintió como si le cayera un rayo. Se desplomó en la cama, los labios temblaban, incapaz de decir una palabra. Sofía no la quería, Alejandro no la cuidaba, y Nerea había desaparecido sin dejar rastro. Toda su vida había sido machista, mimando a su hijo y desconfiando de su nuera como una extraña. Pero, al final, la persona en la que realmente podía confiar, a la que había herido profundamente, la había abandonado. Y la persona a la que había mimado ni siquiera podía pagar una factura médica. Como no tenía dinero para pagar la estancia en el hospital, el centro de salud solo pudo darle el tratamiento más básico y luego la dio de alta. Carmen estaba paralizada por la mitad, y su habla no era clara. Solo podía yacer en el frío jergón de su casa vieja. Los vecinos, de vez en cuando, le daban un plato de sobras por pena. Todos los días yacía en las sábanas sucias, mirando los agujeros en el papel de la ventana, murmurando incoherencias. La sopa de Sofía estaba rica. Esa fue la última gota dulce que bebió en su vida. Lástima que la derramó con sus propias manos. 6 meses después, el sol de otoño entraba por los ventanales, iluminando un estudio lleno de flores. Este era mi nuevo estudio, llamado Entre las Nubes. No me dedicaba a la especulación financiera, ni a las fusiones y adquisiciones. Solo me dedicaba al arte floral de alta gama y a la curaduría artística. Este había sido mi sueño universitario. Antes, para ayudar a Alejandro a levantar su negocio, había enterrado este sueño durante 5 años. Ahora lo había desenterrado y pulido. «Señorita Sofía, estas rosas Austin importadas que acaban de llegar están en perfecto estado», exclamó la empleada, Ana, emocionada.
corriendo con un ramo de flores. Dejé las tijeras y tomé las flores, sonriendo. Sí, la floración de esta temporada es perfecta. Luego, elige las mejores y envuélvelas. Son para regalar. ¿Para quién? ¿Será para el señor Carlos? Ana me guiñó un ojo con curiosidad. El señor Carlos era un cliente mío, un arquitecto muy interesante. Estábamos intentando conocernos. Sin prisas, las relaciones adultas son mejores cuando son cómodas. Deja de cotillear y ponte a trabajar. Le di un golpecito en la cabeza, riéndome. Sonó la campanilla de la puerta. Bienvenidos a Entre las Nubes, floristería, gritó Ana. Levanté la vista y vi a un hombre con un uniforme amarillo de globo en la puerta. Llevaba casco y desprendía un olor a polvo de la carretera. En la mano llevaba un paquete de comida para llevar. Hola, Globo. ¿Es para la señorita Ana? Su voz era ronca, con una humildad cautelosa. Me quedé helada. Aunque llevaba mascarilla, aunque se había bronceado mucho, aunque su espalda estaba encorvada, lo reconocí al instante por esos ojos. Era Alejandro. Evidentemente no me había visto, escondida detrás de los arreglos florales. Después de entregar la comida a Ana, se dio la vuelta para marcharse. De repente, su mirada se posó en una foto en el estante de exhibición. Era mi foto promocional. En la foto, yo vestía un vestido largo, de lino blanco y arreglaba flores. Mi sonrisa era serena y segura, irradiaba luz. Los pasos de Alejandro se detuvieron abruptamente. Miró fijamente la foto, luego se giró lentamente. Su mirada atravesó las capas de flores y se posó en mí, la persona real. Nuestras miradas se encontraron. El aire pareció congelarse por unos segundos. Se quitó el casco, revelando un rostro mucho más envejecido. El antes arrogante e imponente jefe Alejandro, que solo se hospedaba en hoteles de 5 estrellas, ahora tenía arrugas alrededor de los ojos, canas en el pelo y una mirada turbia como agua estancada. Se decía que, debido a sus enormes deudas, había sido incluido en la lista de morosos y ni siquiera podía viajar en tren de alta velocidad. Solo podía repartir comida a domicilio para pagar sus deudas. Sofía me llamó, con voz seca. Sus manos se frotaban torpemente en las esquinas de su ropa, queriendo acercarse pero sin atreverse. Al ver el ambiente elegante y refinado que me rodeaba, y luego sus propios pantalones de trabajo cubiertos de polvo, se encogió de hombros con vergüenza. ¿De verdad eres tú? Forzó una sonrisa más fea que un llanto. Tú, estás bien. Dejé las rosas que tenía en la mano. Mi expresión era tranquila. No había odio, ni ira, ni siquiera la más mínima emoción, como si viera un repartidor que se había equivocado de dirección. Sí, bien, respondí con indiferencia. Yo. La garganta de Alejandro se movió. Parecía tener mucho que decir, para arrepentirse, para dar lástima, o para pedir dinero. He oído que mamá... No, mi madre está paralizada, bajó la cabeza, su voz se entrecortó. Ahora hago repartos todos los días, quiero ahorrar algo de dinero para comprarle medicinas. Pero es muy difícil. Sofía, sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero ya que sabes que no tienes derecho, no lo digas. Lo interrumpí. Mi tono amable pero distante. Alejandro, todo el mundo tiene que pagar por sus elecciones. Te lo dije hace medio año. En ese momento, un Porsche se detuvo en la puerta. El señor Carlos abrió la puerta, con 2 cafés calientes en la mano. Sofía, ¿has terminado? Esta noche hay una exposición de arte. ¿Vienes conmigo? Se acercó a mí sonriendo, abrazándome naturalmente por los hombros. Al ver esta escena, la última chispa de luz en los ojos de Alejandro se apagó por completo. Miró al hombre amable y distinguido, y luego a mí, radiante y segura. Finalmente comprendió que no solo había perdido una esposa, sino toda una vida. Era una pieza vieja y obsoleta, y la máquina que había abandonado había cambiado su motor principal y funcionaba aún mejor. Que seas feliz. Alejandro bajó la cabeza, se puso el casco, ocultando las lágrimas y la vergüenza en sus ojos. Se dio la vuelta y salió corriendo de la floristería. Montó en su vieja motocicleta eléctrica y se mezcló con el bullicioso tráfico de la calle. Pronto, la figura amarilla se perdió entre la multitud, indistinguible. ¿Quién era ese? El señor Carlos me entregó el café, preguntando casualmente. Tomé el café y le di un sorbo. Era un frappé de mango, caliente y dulce. Miré el sol brillante por la ventana, una sonrisa de alivio en mis labios. No lo conozco. Me di la vuelta y coloqué un girasol en plena floración en el jarrón. Solo era un extraño perdido.